Entonces entrar esta noche en este estudio y bueno, pues les tengo una sorpresa, queridos amigos, y es que vamos a iniciar un estudio en el libro de Romanos, el libro de Romanos en la Biblia que nos va a dar la oportunidad de conocer a Dios, de conocer el plan que Dios tiene para la humanidad, el plan que Dios tiene para tu vida. Y probablemente tú te has preguntado si habría manera de estudiar alguno de los libros de la Biblia que nos permitiera tener un entendimiento completo de quién es Dios y qué plan tiene Él, cuál es el plan de Dios para la humanidad. Si a través de un libro de la Biblia podamos dar respuestas a las preguntas que tenemos que nos hacen dudar de la existencia de Dios, o si Dios en verdad puede manifestarse a nuestra vida, si Dios en verdad desea o ha hecho algo para salvar nuestra sociedad, para salvar este mundo en que vivimos y que por las noticias que escuchamos todo el tiempo percibimos que hay graves amenazas, que el mundo está caminando, está caminando por una vía que amenaza su supervivencia y pareciera que estamos viviendo en un mundo que va camino a la destrucción. ¿Es posible encontrar en la Biblia un libro que pueda exponer de esta manera quién es Dios y lo que Él quiere hacer y ha hecho a nuestro favor? Pues hay una respuesta y es el libro de Romanos. Mira, hay dos libros más que yo te puedo recomendar que tú leas, porque a diferencia de otros, de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento en la Biblia o los Evangelios, sí podemos encontrar tres libros en la Biblia que nos pueden exponer de una manera sistemática un tratado a través del cual podemos conocer a Dios y los planes que Él tiene. Uno de ellos es el libro de los Efesios, donde tú vas a encontrar una exposición, un tratado, donde Dios va a hablar acerca de la grandeza de la vida cristiana, la grandeza de ser unidos al amor de Dios, de conocerle, cómo nuestra vida es engrandecida cuando tenemos un encuentro personal con Jesús y de esta manera somos transformados. Es el libro de los Efesios. El otro libro es el libro del Apocalipsis, donde también encontramos ahí un tratado sistemático de la consumación del plan de Dios para la humanidad en estos últimos tiempos. A través del libro de Apocalipsis nosotros podemos entender lo que va a suceder en el futuro inmediato y cómo finalmente se va a terminar esta película. Porque Dios se manifiesta como alguien que es el que hace las cosas desde el principio y Él se encarga de que haya un final. Por eso Él se presenta con el título del Alfa y la Omega, la primera letra y la última letra del alfabeto en el idioma griego. Alfa y Omega nos habla de un Dios que todo lo que comienza lo termina. Y vamos a encontrarnos entonces a leer la Biblia con un Dios que es el creador de todo lo que existe. Y vamos a ver cómo Dios creó al hombre para un propósito y cómo a pesar de que el hombre se separó de Dios, arruinando su naturaleza, arruinando la creación, trayendo ruina sobre sí mismo, vamos a conocer a un Dios que no se detuvo por causa de esta decisión que tomó el hombre con la facultad que Dios lo hizo de elegir libremente. Aún Dios hizo al hombre con la facultad de que el hombre pudiera aún separarse de Dios y vivir lejos de Dios. Por eso vivimos en un mundo así, que va camino a la destrucción, un mundo hostil que amenaza la sobrevivencia de la vida humana. Sin embargo, en Apocalipsis encontramos una consumación donde vamos a entender cómo Dios finalmente hará posible que vengamos a dar comienzo a una nueva era donde el Señor Jesucristo va a reinar aquí en la tierra, porque en el cielo es temporal la permanencia de las personas que han partido de esta vida y que siguen existiendo, pero el cielo es un lugar temporal. En verdad, la eternidad está aquí en la tierra y Jesús lo declara la Biblia. Vendrá el Señor Jesucristo a reinar, por eso su título es Cristo Mesías, que significa ungido. Mesías se traduce de una palabra griega, Masaya, que significa ungido, y traducido al griego, la palabra griega es Christos, que significa ungido. Se refiere a un rey destinado y preparado por Dios para gobernar sobre la humanidad y dar comienzo a una nueva era
de alegría, de dicha, de paz, y es un reino que no tendrá fin. Así que Romanos, el libro de Romanos que vamos a comenzar a estudiar en esta noche, es una presentación, un tratado a través del cual Dios nos va a hablar acerca de los planes que tiene para la humanidad, nos va a hablar de por qué razón el hombre está separado de Dios, por qué el hombre vive lejos de Dios y no quiere oír de Dios, y el hombre puede ser incrédulo o no creer en un Dios que le ama. Así que el libro de Romanos es una presentación completa. Saben, quiero comentarles que mi vida fue transformada cuando yo, siendo ateo y un intelectual, yo soy licenciado en economía, y yo estaba buscando un cambio social para México por medio del socialismo, creyendo que al cambiar las condiciones de vida de la sociedad, las personas podrían también cambiar sus vidas. Pero me di cuenta que aunque nosotros podamos vivir en una sociedad con bienestar y con oportunidades, eso no necesariamente hace que nuestra vida sea transformada, y no determina tampoco que tengamos una buena vida. Así que siendo ateo y rechazando yo a un Dios que yo no conocía, fui invitado a la iglesia donde yo nací de nuevo, tuve una experiencia, un encuentro personal con Jesús. Y cuando yo llegué por primera vez a una iglesia cristiana, me encontré con que estaba dando comienzo el estudio de este libro de Romanos. La persona que me invitó a la iglesia también me regaló este pequeño Nuevo Testamento que yo a partir de entonces comencé a leer con mucho interés, porque siendo yo profesionista, un intelectual, un ideólogo, un líder político, sin embargo, nunca había leído la Biblia. Como niño, fui un niño religioso, hice la primera comunión y también tuve un tiempo, unos años de devoción religiosa. Me entusiasmó la devoción religiosa, pero nunca había leído la Biblia ni ahí fui enseñado con la Biblia. Así que cuando yo escuché acerca de esta presentación del libro de Romanos, pues la verdad es que me causó un gran impacto, porque yo pensaba que estos temas relacionados con la fe o la vida de fe o la creencia en Dios, yo pensé que era algo que no requería el intelecto. Yo pensaba que el intelecto, la razón humana, no podía resistir la fe religiosa a la razón humana. Yo pensé que la fe religiosa era una fe basada solo en dogmas, en creencias que no tenían ningún sustento, sin embargo, ningún fundamento, ninguna argumentación. Sin embargo, al escuchar la enseñanza en el libro de Romanos, me di cuenta que esto era un tratado y que en verdad la fe se podía llegar a entender y que podíamos llegar a comprender lo que Dios estaba hablando a través de su palabra. Desde luego que cuando tú comienzas a leer la Biblia, algo sucede, algo maravilloso sucede. No se conecta solo tu mente. Cuando tú estás leyendo la Biblia, conectas tu mente con la mente de Dios mismo que está hablando a través de su palabra, de la Biblia. La Biblia no es un libro ordinario, no es como me enseñaban en la prepa, una joya de la literatura universal. La Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios. Así que por esa razón, cuando nosotros escuchamos lo que está escrito en la Biblia, nos conectamos y empezamos a oír cómo Dios está hablando a nuestro corazón. Así que yo quiero orar por ti, querido amigo. Quiero que compartas con tus contactos. Aquí tienes una gran oportunidad de comenzar a leer la Biblia y a través del libro de Romanos conocer a un Dios que te ama, entender el plan que Dios tiene y tener respuesta a esas preguntas que tú te has hecho. Si Dios en verdad nos ama, si Dios existe, ¿por qué vivimos en un mundo como este? ¿Por qué vivimos en un mundo tan hostil? ¿Por qué estamos sufriendo en este mundo moderno el cambio climático, las guerras? ¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo en que vivimos? ¿Por qué, siendo un mundo donde se genera tanta riqueza y un mundo de tanto desarrollo tecnológico, hay tanta desigualdad en la sociedad? ¿Por qué la gente está sufriendo en un mundo como este? ¿Dónde está Dios en un mundo como este? ¿Está el mundo a la deriva? ¿O en verdad Dios tiene un plan y en verdad, a pesar de que el hombre toma decisiones constantemente rechazando a Dios, la sabiduría de Dios y los planes de Dios,
todavía es posible que Dios se manifieste y pueda hacer algo por nosotros y por el mundo en que vivimos. Esas son preguntas interesantes que vamos a responder a través de este estudio. Así que digamos, en esta introducción, yo quiero comentarte y voy a compartir contigo aquí a través de este video, un video de introducción donde yo comento la relevancia, la trascendencia que ha tenido este libro de los Romanos, que es todo un tratado donde Dios expone sistemáticamente la verdad del Evangelio. La palabra Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia y nos habla de la buena noticia de Jesucristo, la buena noticia del amor de Dios por medio de Jesucristo. Así que vamos a conocer la verdad del Evangelio, la verdad de esta grandiosa y maravillosa noticia del amor de Dios que ha sido dado a conocer y se ha manifestado a través de la persona de Jesucristo, del Señor Jesús. Y bien, pues puedo comentarte respecto a la trascendencia del libro de Romanos que desde luego al leer el libro de Romanos ha causado como en mi vida una gran transformación en la vida de líderes en la historia de la humanidad, como Martín Lutero, que la famosa reforma del siglo XVI fue iniciada por Martín Lutero, un monje alemán que no había leído el libro de Romanos y cuando leyó el libro de Romanos, su vida fue transformada al punto de que no era su plan abandonar la religión católica, pero finalmente él tomó un camino de no estar en una religión, sino vivir una relación personal con Dios. Así que esta gran reforma que trajo una transformación al continente europeo y finalmente a todo el mundo, y es una reforma que tiene vigencia hasta nuestros días porque finalmente consiste, el principio básico de esta reforma a través de Martín Lutero fue llevarnos nuevamente a la fe que trae salvación. El justo por la fe vivirá. Fue una declaración en el libro de Romanos que hizo que Martín Lutero finalmente encontrara alivio para su alma, siendo un joven tan devoto que se la pasaba confesándose todo el tiempo, buscando sentir su conciencia aliviada, sentir que Dios le había perdonado una vez y finalmente pudo ser perdonado por Dios al entender que es por fe, que es poniendo nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, que nosotros podemos finalmente tener completa y absoluta seguridad de que tendremos vida eterna, que no depende de nuestras obras, sino depende de lo que ya Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario y resucitar e ir al Padre. Así que entre otros Martín Lutero, pero también les puedo mencionar a Juan Hus, que fue uno de los precursores de este movimiento de la Reforma. Antes de Martín Lutero hubo grandes hombres que al conocer la Biblia, al ir a la Biblia, que en aquel tiempo estaba prohibida la lectura de la Biblia, sin embargo al ellos buscar en la Biblia encontraron respuesta y fueron hombres que trajeron una transformación espiritual y social a sus naciones. También como John Wycliffe, que fue un gran predicador en el siglo XIV, antes de Martín Lutero, y fue un hombre que tradujo la Biblia al inglés, que él fue el iniciador de un movimiento de renovación espiritual basado en este principio de salvación por gracia, que la salvación no es un mérito personal, no es algo que se consigue a través de nuestras obras, a través de nuestra conducta, sino a través del sacrificio de Jesús. Así que bien, pues este libro de los Romanos, a diferencia de otros libros de la Biblia o de las cartas del apóstol Pablo, no consiste en tratar de resolver conflictos en las iglesias de aquel tiempo, conflictos en la vida espiritual que finalmente exponen principios que siguen vigentes hasta nuestros días. Pero a diferencia de esas cartas donde tú vas a leer cómo Pablo, el apóstol Pablo, habla de conflictos en la vida espiritual, aquí, a diferencia de esas cartas, el libro de Romanos expone la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo, la verdad que Dios tiene para presentar a la humanidad el plan maravilloso de salvación. Así que este libro de Romanos es un tratado, es un logos, la palabra griega logos, de ahí viene la palabra biología, bios, vida, logos, tratado, tratado de los seres vivos. Así, Romanos es un tratado
el plan de Dios para la salvación de la humanidad. A través de Romanos entenderemos por qué es necesaria la salvación, por qué el hombre está separado de Dios y vive rechazando a Dios, a un Dios que le ama y le está llamando a reconciliarse con él. Así que, bien, pues vamos a considerar esto y quiero mencionarte lo que Jesús declaró en Mateo 7, 24 al 28, cuando él hablaba de la importancia de oír y hacer lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, porque dice el Señor Jesús hacía la comparación de cómo un hombre edificó sobre la roca y sobre la arena. Y entonces el Señor hablaba de poner cimientos sobre la casa para que cuando vengan ríos y vientos y golpeen contra la casa permanezca en pie. Así que aquí el Señor Jesús nos está hablando de convicciones basadas en la verdad, basadas en Cristo Jesús. Jesús es la verdad. Jesús es la realidad de un Dios vivo. Y cuando tú conoces a Jesucristo, tú vas a conocer la verdad. Así que Dios te llama a conocer a Jesús y a que tú formes convicciones propias, convicciones personales. Por esa razón es que para mí es un placer poderte enseñar y poderte servir para que tú puedas comenzar a leer la Biblia en el libro de Romanos y de esta manera tú puedas formar tus propias convicciones y puedas encontrar fundamentos para que sostengan una relación personal con Dios. Para vivir de esta manera por medio de la fe, porque es maravilloso saber que ya Dios dio una respuesta. Todo lo que Dios tenía que hacer a favor de la humanidad, a favor de este mundo, ya lo hizo. A través del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, ya Dios dio una respuesta y por eso se trata de vivir por fe, porque a través de poner nuestra confianza en lo que Dios dice que ya hizo, tener fe es poner nuestra confianza en lo que Dios dice que ya hizo para salvarnos y para hacer que nosotros podamos resolver cualquier circunstancia en la que estemos viviendo al vivir unidos en una relación personal con Dios. Así que bien, pues vamos a encontrar aquí que a través de este estudio 4 temas, grandes temas. Vamos a estudiar a través de este libro de Romanos, vamos a encontrar 4 grandes temas. Número 1, vamos a exponer y enseñar cómo habla el libro de Romanos del poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvación. Vamos a ver en primer lugar cómo el libro de Romanos da un diagnóstico de la condición humana. ¿Cuál es nuestro estatus? ¿Cuál es nuestra situación ante Dios? ¿Y por qué razón nuestra naturaleza nos pone en camino a ser destruidos? Esta condición y naturaleza humana nos pone en un riesgo y en un peligro de ser destruidos. Nosotros mismos podemos ser causantes de nuestra propia ruina. Así que de lo primero que va a hablar el libro de Romanos es de revelar el diagnóstico, mostrar nuestra realidad y nuestra verdadera condición ante Dios, que es la causa de todos nuestros problemas. Ni siquiera las circunstancias que nos rodean son la causa de nuestros problemas, sino una naturaleza arruinada por la decisión que el hombre tomó de separarse de Dios, de romper la amistad con la que Dios le creó desde un principio. Este es el primer gran tema del libro de Romanos. Número 2, a través de Romanos vamos a entender en qué consiste la justicia de Dios. Cuando la Biblia habla de la justicia, yo recuerdo que a mí esto siempre me hacía sentir mal. Escuchar de que Dios es santo y justo me hacía sentir muy mal porque siempre me hacía sentir indigno y que yo no, con mi vida podía nunca ser aprobado y agradar a Dios. Por eso muchas personas no quieren saber y se alejan y están renuentes porque saben que son incapaces de vivir una vida que Dios le agrada. O en otras palabras, las demandas que Dios establece para que podamos agradarle y ser aprobados son demandas que las personas piensan que jamás podrán cumplir con esas demandas. Así que vamos a hablar en qué consiste la justicia de Dios y cómo es que la justicia de Dios a través del Evangelio es un regalo para que nosotros podamos salvarnos a través de la gracia. Así que veremos entonces este tema tan importante. En tercer lugar, lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Vamos a ver cómo Dios a través de Jesucristo ha creado una nueva realidad para hacer reinar su justicia en nuestra vida
que nos es dada como un regalo, o sea, Dios nos hace justos, porque Él dice que ninguno de nosotros por nuestros méritos propios, por nuestras obras religiosas, por nuestra buena conducta, Dios establece que nunca seremos justos, nunca podremos ser justos por nosotros mismos. Necesitamos la justicia de Dios. Así que vamos a conocer cómo a través de Jesucristo Dios nos hace justos y hace reinar su gracia. Hay dos cosas muy importantes que Dios establece en el libro de Romanos que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Número uno, al poner nuestra fe en Cristo Jesús, Él hace reinar su justicia. Su justicia va a gobernar nuestra mentalidad, lo que sentimos, nuestra manera de pensar. La justicia de Dios viene a reinar por medio de Jesucristo, ya que nosotros no somos perfectos, más bien somos tan imperfectos que todo el tiempo fallamos. Y deseando hacer lo que no queremos, siempre hacemos lo que no queremos hacer. Así que Él hace reinar la justicia, pero también hace reinar la gracia a través de Cristo Jesús. Al entrar en una relación personal con Dios, vamos a darnos cuenta que Él hace reinar la gracia, es decir, Él hace reinar lo que Cristo hizo a nuestro favor. La palabra gracia es una palabra traducida de la palabra griega charis, que significa placer, deleite, dulzura. Se refiere a lo que produce en nosotros un regalo. ¿Qué produce en ti un auto nuevo? Que alguien te regalara un auto nuevo. ¿Qué produce en ti que alguien te perdonara una enorme deuda de tu negocio? ¿Qué produciría en ti que alguien te regalara una casa, un viaje? Bueno, produciría en ti una gran alegría, produciría un deleite, un placer, gozo. Bueno, pues eso es la palabra gracia. Es decir, Dios hará reinar la gracia por medio de Jesucristo, que reine en nosotros la convicción de que va a haber en nuestra vida vamos a estar constantemente llenos de gozo, de placer, al darnos cuenta que ya el Señor hizo todo lo que nosotros necesitamos para resolver cualquier circunstancia en que estamos viviendo. Así que la vida de fe es algo sorprendente y bueno, pues es todo un desafío. ¿Cómo yo puedo vivir recibiendo de Dios en medio de tantos problemas económicos, de deudas día a día, cada semana? Tenemos que estar ahí en una batalla financiera para sobrevivir en este mundo. Estamos ahí luchando con trastornos de salud, personas que están todo el tiempo agobiadas por sus enfermedades o los conflictos que estamos viviendo todo el tiempo en la vida en familia, en el matrimonio, aún en nuestra sociedad en que vivimos. Así que, bueno, pues la vida de fe es algo sorprendente. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar la habilidad de tomar algo que ya se nos ha dado? ¿Cómo podemos hacer que esto dé respuesta a nuestras más grandes necesidades y también a nuestros más profundos anhelos, aquello por lo que hemos soñado, aún durante toda nuestra vida? Y en cuarto lugar, en este libro de Romanos, en este tratado de la verdad del Evangelio, de la verdad de Jesucristo, vamos a identificar una ley que opera en la vida espiritual, la ley del espíritu de vida. ¿En qué consiste esta ley que hace que seamos gobernados por una nueva naturaleza? Ya dejaremos de ser gobernados por el hombre pecador que nosotros éramos y seremos gobernados por la vida nueva y abundante que hay en Cristo Jesús. Así que como puedes ver, bueno, pues está muy interesante y bueno, vamos a comenzar con la lectura en el libro de Romanos, compartiendo con ustedes estos primeros versículos en el capítulo 1 en el libro de Romanos. Así que estoy preparándome aquí en pantalla para que me puedas acompañar. Si tú tienes una Biblia, puedes también buscar tu Biblia y acompañarme y comprobar lo que yo estoy leyendo para ti con tu propia Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 1, de hecho, esta es una versión que es una versión de Biblia católica. Muchas personas siempre tienen reservas con la Biblia, pero no tenemos mayor problema. Cualquier Biblia que tú uses, en el libro de Romanos está escrito el mismo, está escrito el libro de Romanos para dar el mismo sentido a lo que dice. En todos los casos, las versiones nos permiten poder entender
de diferente forma. A mí me encanta leer estas versiones como el caso de la Nueva Biblia Latinoamericana. Así que bueno, pues vamos a compartir aquí en pantalla con ustedes. Aquí nos dice en el capítulo 1 del libro de Romanos, estos primeros versículos para hacer este comentario. Como les decía, les estaré recomendando, queridos amigos, que les voy a dejar en nuestro video por YouTube un link donde tú puedes entrar, y también en esta transmisión voy a poner un link para que tú puedas entrar a un video previo a este de introducción donde hablo del libro de Romanos. Pero aquí ya vamos a entrar directamente a la lectura. Nos dice aquí en el capítulo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, el Mesías Redentor, el Rey Redentor o Salvador sería también, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas, dice en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Es el mensaje, dice, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, por como resultado de la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover, dice, la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. Luego dice aquí en el versículo 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre, dice, y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se da a conocer, se habla de su fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora, por fin, al fin por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, por tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo la obligación, soy deudor, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, con los que no son griegos por nacimiento ni por cultura, para con los sabios, como también para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, las buenas nuevas también a ustedes que están en Roma. Y finalmente dice esto, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios, dice, para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo 16 es algo maravilloso, ha transformado la vida, como yo les mostraba, de grandes hombres, de líderes de la sociedad, líderes mundiales. Y como podemos ver, bueno, aquí es que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, el autor de este libro de Romanos, y el autor de la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento. Él nos está diciendo aquí que la razón de este libro que fue escrito para los creyentes, los cristianos que estaban en Roma, por eso toma este nombre, Romanos, porque estaba destinado a los creyentes, a los discípulos de Jesús que se encontraban viviendo en Roma, la capital del antiguo imperio romano. Pablo expresa cómo él estaba deseoso, ansioso de visitarles para, dice, anunciar el evangelio en Roma, en la capital del imperio. Y como hemos leído, él no había tenido la oportunidad de hacer este viaje a Roma,
se dice por la tradición, porque no está en el Nuevo Testamento escrito, pero hay tradición es decir, relatos de antiguos líderes religiosos que hablaban de que aún el apóstol Pablo había llegado hasta España. Así que podemos ver que comenzando desde Jerusalén y después hacia Medio Oriente, hacia lo que hoy es Turquía y luego Europa, el apóstol Pablo hizo 3 y hasta 4 grandes viajes a través de los cuales él predicó el Evangelio, habiendo sido un líder judío celoso de la ley, que incluso presenció el juicio en contra del Señor Jesús y que se convirtió en un perseguidor de la iglesia, creyendo que el Evangelio era una secta falsa que amenazaba con confundir y engañar a los judíos. Sin embargo, como sabemos, más bien el Señor Jesús dio cumplimiento a todo lo que la ley decía y a los antiguos profetas. Señor Jesús cumplió con más de 500 profecías, anuncios hechos desde antes que él naciera humanamente, porque sabemos que es el Hijo de Dios. Y a través de esos anuncios proféticos había evidencia de quién sería, cuál sería la identidad de este Mesías o este Cristo, este Rey prometido para gobernar no solo en Israel, sino al mundo entero. Así que Pablo, el apóstol Pablo, que se le llamaba Saulo, tomó este nombre Pablo, que es un nombre gentil. La palabra gentil se refiere a no judío. Pablo, como había sido llamado a predicar a los no judíos, adoptó un nombre, pues no judío. Por eso él se hizo llamar Pablo, que significa pequeño. Hablando también de su condición humilde, un hombre muy humilde, siendo un hombre que había pertenecido a la élite religiosa judía y que era un líder espiritual, él se volvió un hombre humilde. Así que él tomó este nombre. Los judíos hasta el día de hoy adoptan un nombre para los gentiles y otro nombre para las personas de la comunidad judía. Así que la razón por la que Pablo escribió este libro de Romanos es porque él finalmente no había tenido la oportunidad de ir a Roma a predicar el Evangelio. Finalmente, como leemos en los últimos capítulos del libro de los Hechos, Pablo finalmente llegó a Roma, pero llegó en calidad de prisionero, apelando al César, siendo el ciudadano romano, habiendo nacido como judío, debido a que él había sido juzgado en Jerusalén y él estaba apelando al César y por ese motivo llegó hasta Roma, donde finalmente él perdió la vida como un mártir de la iglesia, como un testigo de Jesucristo. No lo dice la Biblia en el libro de los Hechos, pero la tradición, a través de la tradición o de la historia de lo que muchos contaron desde entonces, Pablo fue decapitado por orden del emperador romano Nerón, en un tiempo en que estaba a punto de iniciar la persecución de la iglesia cristiana. El apóstol Pablo, sin embargo, escribió este libro de Romanos antes de llegar a Roma finalmente. Nos dice aquí cómo él se identifica como el autor de este libro de Romanos. Como Pablo, siervo, dice, de Cristo Jesús. Siervo, la palabra siervo se traduce de la palabra griega doulos, y esto es interesante porque doulos en el griego se refiere a un esclavo o alguien que está bajo obligación. Por eso escribe más adelante que él se siente obligado, o en otras versiones dice, me siento deudor, quiero ir a Roma a predicar porque yo soy un deudor, dice, de los judíos y de los griegos. Yo soy un deudor escribe el apóstol Pablo, escribiría, soy un deudor, dice, de los hombres de toda condición, hablando del compromiso que él sentía, cómo el amor de Dios le hacía sentir una obligación, cómo el amor nos transforma y nos hace hacer cosas que no estaríamos dispuestos a hacer. Así que el apóstol Pablo decía que él era deudor tanto a sabios como a personas que no se consideraban sabias o no eran sabias. Y él escribe de esta manera que él había sido llamado a ser apóstol apartado para el evangelio. Entonces les decía que él escribe como un siervo, un esclavo sería. Él es un esclavo. A veces cuando se habla de siervo parece que estamos hablando de un título, pero en realidad estamos hablando de alguien que dice ser un esclavo de un rey y que no hace lo que quiere y que él no hace con su vida lo que bien le parece, sino él está
Él le pertenece a un rey, su vida le pertenece a otro y él solamente hace lo que su amo le ordena. Esa es esa es la condición espiritual de la cual habla el apóstol Pablo, que le pertenece. Él como un siervo, como un esclavo, le pertenece a este rey Jesucristo y y vive solo para servirle. Esa es la condición de un esclavo. Quiero que sepas que al final de cuentas nuestra vida ha sido comprada al morir Jesús en esa cruz. Todos en realidad, todos tenemos derecho a la salvación. Ese sacrificio compró nuestra vida para nuestro amo, para este rey que nos hizo suyos. Pero a pesar de que Él nos compró a través de su sacrificio, fíjate, Él todavía nos da la libertad de elegir libremente vivir para Él y servirle. Así que aquí podemos entender que Dios te está llamando, siendo suyo, tu vida le pertenece y sin embargo todavía Dios está esperando que tú desees por convicción propia, por convicción propia vivir para Dios y servirle. Así que cuando habla de ser un esclavo, nos está hablando de 5 aspectos muy importantes, por lo cual él tiene autoridad para hablar del amo, hablar de este rey, de este Mesías, de este Cristo redentor o salvador. Número 1, porque un siervo, un esclavo, conoce la mente del amo. Un esclavo sabe lo que le gusta al amo, lo que quiere el amo, lo que le agrada. Número 2, un esclavo vive para hacer la voluntad del amo, es decir, él vive solo para obedecer los deseos y todo lo que un amo quiere hacer. Por eso en esas producciones de la Roma antigua, los esclavos acostumbraban decir la frase, tus deseos, mis manos. Así le decían al domino en romano o al amo que era el dueño propietario de esclavos. Los esclavos le decían, tus deseos, mis manos. Lo que tú deseas, yo lo voy a hacer. Así es como un siervo, un esclavo vivía. Número 3, tenía que seguir el ejemplo del amo. Un esclavo vivía, por tanto, haciendo lo que su amo le ordenaba hacer. 4, él aceptaba servir sin quejarse. Un esclavo nunca se quejaba del trabajo que tenía que hacer. Su vida no le pertenecía. Y todo lo que el amo quería que él hiciera, lo hacía. Estaba obligado a hacerlo. Y en siguiente lugar, un esclavo no esperaba favores especiales. Él consideraba que su obediencia era algo que no tenía ningún mérito en relación a su amo. Así que por esa razón el apóstol Pablo es un hombre autorizado, calificado para ser el autor de este libro de Romanos y exponer de una forma sistemática en qué consiste el plan de Dios para rescatar al mundo, para salvar a la humanidad. Así que él dice ser un apóstol, que también es usado como un título, como una jerarquía, pero para Dios un apóstol es simplemente un oficio, el oficio de un esclavo, el trabajo de un esclavo que consiste, el apóstol, en ser enviado para hacer un trabajo específico que es edificar la iglesia de Jesucristo. Dice que él había sido apartado, en otras palabras, marcado, porque los esclavos recibían una marca en los brazos de pertenencia. Esta marca, ustedes lo habrán visto en películas, consistía en utilizar un fierro ardiente al rojo vivo y quemar la piel del esclavo y de esa forma quedaba marcado. El apóstol Pablo está hablando de una convicción personal, de que él se sentía llamado por Dios y por tanto marcado, apartado de esa forma como un esclavo para anunciar el evangelio de Jesucristo, la buena noticia acerca de Jesucristo, como ya hemos leído en estos versículos. Es muy interesante porque tú puedes ver que cuando él dice que está apartado para el evangelio, o sea, para anunciar las buenas noticias, la buena noticia de Jesucristo, hablar de Jesucristo es hablar del amor de Dios. Hablar de Jesucristo es hablar de la salvación por causa del amor de Dios. La palabra Jesús está traducida del original hebreo Yeshua, que quiere decir Dios salva. Así que el nombre de Jesús es el nombre de Dios para venir a salvar. Es el nombre que Dios toma, una forma humana. Sabemos que Jesús nació como siendo el Hijo de Dios en una condición humana. Entonces él toma forma humana y adopta un nombre humano para darse a conocer a la humanidad como un Dios que salva.
Así que el apóstol Pablo empieza a hablar de esta forma de Jesús, del Señor Jesús. Dice que él ya había prometido, cuando habla de Dios, dice Dios ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Así que encontraremos en la Biblia más de 500 profecías a lo largo del Antiguo Testamento que anuncian la identidad de quién será este rey prometido a Israel y al mundo. Dice, es el mensaje acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David. Es importante aquí como Pablo identifica a Jesús como un descendiente de David, porque el rey David en la Biblia había recibido una promesa de parte del Dios de Israel y tenía un pacto con Dios. Dios hizo un pacto con David, su siervo, y el pacto consistía en que Dios había decidido que no fuera, pasara lo que pasara con la vida de David, Dios había decidido que de su descendencia, del rey David, de su realeza, de su descendencia, vendría al mundo un rey que reinaría por toda la eternidad. Así que hablar de David es hablar entonces de que Jesús es descendiente de la realeza del pueblo de Israel. Así como ahorita hablar de la realeza en Gran Bretaña, ¿no? Con la muerte de la reina Elizabeth II y ahora el nuevo rey Carlos III, estamos hablando de que ellos heredan, ellos pertenecen a la nobleza, a una familia real, y que por tanto el que está en la línea de sucesión al trono, el primero, como en este caso el rey Carlos III y luego su hijo William, habla de pertenecer a una familia real. Jesús es descendiente de una familia real. Dice que fue declarado hijo de Dios. Así que aquí nos habla de la identidad de Jesús como hombre y como Dios. Como hombre, él es descendiente de David, de una familia de la realeza en el pueblo de Israel. Y dice que también él es hijo de Dios, declarado hijo de Dios. Declarado, se refiere como por causa de su resurrección, el Señor fue anunciado o declarado o establecido como hijo de Dios. Eso quiere decir que esta resurrección de Jesús es un gran acontecimiento para la humanidad. Está diciendo que el sacrificio de Jesús fue aprobado por Dios en los cielos y que este sacrificio para Dios basta y es suficiente para perdonar los pecados y las maldades de todo el mundo. Por eso habla de que con un acto de poder, el acto de la resurrección, Jesús fue resucitado para demostrar que su muerte en la cruz había sido aprobada y que por tanto él no era un pecador más que había muerto en la cruz, sino él era el mismo Hijo de Dios en condición humana que había sido finalmente resucitado, hablando de que él había cumplido la voluntad de Dios para salvar al mundo. Dice, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Este era el llamado del apóstol Pablo a los no judíos. Siendo el judío, fue llamado a servir a los no judíos o gentiles. La palabra gentiles del griego se traduce de la palabra naciones. Está hablando de todas las naciones. Los gentiles son todas las demás naciones que no es Israel. Entonces Pablo está hablando de promover, que él está llamado como apóstol, dice, para promover, dice, la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre. Así que aquí estamos viendo que creer significa un acto de obediencia. Cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, yo estoy obedeciendo a Dios. Y mira, qué interesante, porque muchas personas piensan que vivir lejos de Dios es mejor porque les permitirá hacer lo que quieran. Como decimos aquí en México, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, ¿no? Sí, eso suena muy atractivo, pero la realidad es que tú en realidad no estás haciendo lo que quieres. Tú en realidad cuando no obedeces a Dios, no obedeces a la fe, estás obediendo a la incredulidad. Y obedecer a la incredulidad, o sea, creer para no creer, así somos. Creer para no creer significa que tú te estás sometiendo a un poder que no es el de Dios.
y tú crees que te estás sometiendo a tu propio poder, pero resulta que te estás sometiendo a tu condición humana, donde tú no eres perfecto, donde tú cometes muchos errores, has tomado malas decisiones y tú vas en un camino destructivo para arruinar tu propia vida. Así es que en realidad siempre estamos obedeciendo, siempre estamos bajo un dominio o un poder al cual nosotros obedecemos y servimos. Así que vamos a ver a través del libro de Romanos cómo someternos a nosotros mismos, a lo que bien nos parece, a lo que sentimos, a lo que nos gusta, en realidad nos lleva a un camino destructivo. Esto es muy extraño, la gente dice, no puede ser, yo creo saber lo que mejor me conviene, yo creo siempre tener la razón, yo sé lo que siento, yo no necesito que alguien me venga a decir lo que me conviene, yo sé lo que me gusta, lo que yo prefiero. Así es, tú eres libre de elegir siempre. Dios nos creó con la facultad de elegir libremente. Nos creó con tanta libertad que el hombre eligió rechazar a Dios. El hombre eligió no creer a Jesús. El hombre eligió vivir lejos de Dios. El hombre eligió no creer. Así fue Dios tan bueno, tan maravilloso que nos creó con esa libertad. Y sin embargo, esto no arruina los planes de Dios. Ya a través de Jesucristo, Dios nos ha salvado y Él nos está llamando a entrar en su reino, porque lo que tenemos que identificar es que lo que ha traído tanto dolor y sufrimiento a nuestra vida es vivir en nuestro propio reino, bajo nuestro propio poder. No podemos, no somos capaces, no somos perfectos. Podemos fallar en cualquier momento, podemos poner en peligro nuestra propia vida nosotros mismos. Bien, a través del libro de Romanos vamos a entender este principio, pero aquí el apóstol Pablo habla de que su llamado como apóstol es promover la obediencia a la fe. Tú vas a poder obedecer a Dios sin ningún problema cuando pongas tu confianza en Cristo Jesús, cuando tú elijas depender de todo lo que ya se hizo. Vas a darte cuenta que la obediencia a la fe nos hace libres en realidad. Obedecer a la fe nos hace libres de nosotros mismos. Muchos de nosotros lo que más necesitamos es ser libres de nosotros mismos. Muy bien, y finalmente quiero terminar con la expresión del apóstol Pablo cuando él dice, el apóstol Pablo, que dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio dice es poder de Dios para salvar al que cree. Así dice, no me avergüenzo, porque yo sé que es verdadero. No me avergüenzo porque yo sé que no es un engaño, no es una mentira. Yo no me avergüenzo de esta buena noticia de Jesucristo, porque yo sé que Jesucristo en verdad no cambia. Yo sé que Jesucristo cumple todo lo que dice y ha demostrado cuánto nos ama al morir en esa cruz. Así que no me avergüenzo del evangelio, sino que al contrario, dice, yo no me avergüenzo, sino al contrario, pongo toda mi confianza. He decidido creer en el evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvar al que cree. Entonces vamos a través de este libro de Romanos a identificar y entender en qué consiste la salvación de Dios, cómo es poder de Dios el evangelio. Esta buena noticia de Jesucristo tiene poder. En lo que Cristo hizo hay poder para darnos vida eterna, hay poder para perdonarnos, hay poder para reconciliarnos con Dios, hay poder para vivir una nueva vida, hay poder para dejar el pasado atrás y comenzar de nuevo. El evangelio es poder de Dios, dice, para salvar a todo el que cree, para salvar al que cree. Por eso es que cuando tú crees a Jesucristo, tú vas a poder vivir la experiencia del poder sobrenatural. Cuando tú le crees a Jesucristo, vas a recibir esa manifestación del poder de Dios. Si tú no le crees a Dios, si tú no crees al Evangelio, esta buena noticia, no podrás comprobar que Dios verdaderamente existe y que Dios de verdad te ama y que Él puede cambiar tu vida por completo. Por eso dice, y finalmente, que en el Evangelio, dice, la justicia de Dios, dice, se revela por medio de la fe y es para fe. Así que nos dice que no se avergüenza, porque por medio del Evangelio vamos a conocer la verdadera justicia, lo que en verdad nos hace a nosotros dignos, lo que nos hace justos ante Dios.
y por tanto nos dará una nueva identidad de hijos amados y herederos de Dios. Así que en el Evangelio, en la buena noticia de Jesucristo, vamos a descubrir la justicia de Dios, cómo ser justos, cómo dejar de sentirnos llenos de culpa, sentir que nosotros, Dios nos rechaza. Somos nosotros los que nos sentimos rechazados, no es porque Dios nos rechace, es porque hay una barrera que se ha levantado, porque sabemos que no somos perfectos y por más buenas personas que creamos ser, en algún momento hemos fallado o podemos volver a fallar. Así que Dios te está llamando a vivir con una conciencia libre de culpa, una conciencia que no te haga sentir sucio, indigno, desdichado, que tú no mereces nada porque no eres una persona a la que Dios pueda aceptar. Vivimos rechazados en vez de vivir aceptados por causa de Cristo Jesús. La justicia de Dios se revela, dice, se da a conocer, se manifiesta. La palabra se revela viene de la palabra griega apocalipto, de ahí se traduce la palabra apocalipsis, es una palabra griega que significa revelar. Quiere decir dar a conocer algo que estaba oculto, escondido, o poner a la vista de todos algo que antes no se veía. Así que la justicia de Dios es revelada, va a ser mostrada para que veamos que a través de la justicia de Dios, Dios ya nos ha perdonado, nos ha hecho justos y nos ha hecho dignos de su amor. Y finalmente, esta justicia es para fe, porque esta justicia nos va a permitir comenzar a vivir con una nueva identidad. Vamos a tener la convicción, la seguridad de que somos hijos amados y tenemos derecho legal a todo el bienestar y a todo el bien que Dios tiene para nosotros. Así que imagínate qué clase de vida vas a tener cuando tú te des cuenta que tienes una nueva identidad, que ya no eres pecador, que ahora eres un hijo amado de Dios, que Él te ama y Él quiere que tú vivas como un rico heredero de su gracia. Muy bien, pues yo les invito para que sigan conmigo. Probablemente en la semana yo esté también subiendo en esta plataforma, en nuestras plataformas, la continuación, no solo cada jueves, sino en la semana. Puede ser que yo haga 2 o 3 videos y tú puedas, si tú quieres, te metas con todo a hacer tu estudio del libro de Romanos. A través de nuestra plataforma tú tendrás acceso a todo este estudio completo del libro de Romanos. Pónganse en contacto conmigo porque yo quiero ofrecerles en línea, online, esta guía para que tú puedas también aquí tener información que te va a ser útil para tener un entendimiento de este estudio del libro de Romanos. Así que ponte en contacto conmigo a través de este teléfono 442-411-1233 por WhatsApp, te lo haremos llegar. Recuerden que también estamos compartiendo para ustedes también esta guía de este folleto, esta guía de estudio del Evangelio de Juan. También es una guía de 5 lecciones, así que tú también tendrías acceso a esto y a nuestro curso online Vive sin Límites, de 4 videos a través de los cuales también te enseñamos cómo vivir y disfrutar de una relación personal con Dios. Muy bien, pues me gustaría orar por ti en esta noche, que tú tengas la oportunidad de recibir este estudio y poder compartir con otros para que también puedan recibirlo. Déjame orar por ti para que Dios vivas esta maravillosa experiencia que yo también he tenido durante más de 35 años que cambió mi vida. Padre, bendito Padre y Dios Todopoderoso, te doy gracias por cada persona que en este momento está tomando la decisión de hacer este estudio del libro de Romanos, de oír, Señor, lo que tú estás hablando a nuestras vidas, de este plan que tú tienes para salvar a la humanidad y este plan que tú tienes para cada uno de nosotros de una manera personal. Te pido que bendigas a cada persona, que tú le abraces en estos momentos. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes y vengas a la vida de cada persona. Recibe en este momento en el nombre de Jesús. El amor de Dios está derramando en tu corazón. El Señor te está abrazando en estos momentos. Quiere que tú le conozcas y Él te llama a conocerle. Así que ora conmigo y dile, Señor, en este momento yo quiero conocerte a través de la Biblia, a través de tu palabra. Te pido que me des entendimiento, que me des sabiduría. Y en este momento, Señor, yo acepto
lo que tú has hecho a mi favor por medio de Jesucristo. Señor, yo he escuchado por toda mi vida que moriste en esa cruz por mis pecados. Ahora yo hago, Señor, realidad que tú ya me has perdonado. Te pido que me perdones y yo recibo el perdón que tú me ofreces para tener la vida eterna y tener una nueva vida, Señor, que me capacitará para avanzar en este mundo, que me capacitará para, Señor, enfrentar cualquier circunstancia por la que yo esté pasando, esté viviendo. Así que bendecimos tu vida en el nombre precioso de Cristo Jesús.